Bien, regresamos entonces con Luis Felipe Arizmendi, el expresidente de GPI Asset Management, con quien vamos a hablar sobre la semana bursátil. Luis Felipe, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bien, cuéntame un poco, ¿cómo ha andado esta semana? Bueno, esta semana ha estado fundamentalmente plana, sin mayor cambio, con excepción del día de hoy, en que realmente hubo un poquito de tensión al principio del día. Cayeron un poco los precios de los metales, particularmente el oro, casi 1,5% abajo al principio del día, porque hacia el mediodía Ben Bernanke iba a hacer una alocución, iba a hablar un poco y se iba a fijar también la tasa de interés de la Reserva Federal, el llamado Fed Fund, y al final pues no hubo nada en particular. El mensaje fue que la economía norteamericana o la Reserva Federal, perdón, va a seguir con una política monetaria relativamente expansiva hasta lograr, mediante política monetaria acomodaticia, como se usa el neologismo, lograr que la tasa de desempleo en los Estados Unidos esté más cercana hacia el 6,5% antes de cambiar las medidas. Por lo tanto, se mantuvo la tasa de interés en 0,25%, y se recuperaron los precios de ciertos metales, particularmente el oro, que cerró alrededor de 1.330, 1.332 la onza de oro, con un mercado bastante plano y con noticias confirmatorias respecto a una evolución favorable, aunque todavía no muy fuerte, de la economía norteamericana, pero en el entorno internacional, sobre todo comparado con Europa, bastante favorable. Un poquito siguen los temores acerca de la famosa desaceleración china, que yo personalmente, después de haber leído un poco sobre el tema y haber conversado con algunos chinos, porque al fin y al cabo hay que conversar con la gente que vive allá, ellos creen más bien que el tema va a ser de un crecimiento menor en términos porcentuales al crecimiento que se han tenido en las últimas 2 décadas, pero aún así superior al promedio mundial. Entonces, vamos a ver. El plan quinquenal chino habla para este quinquenio, en el 12º plan quinquenal, habla de 7%. Sí. No habla de 9, 10%. No habla de Ellos ya exacto. asumieron su nueva tasa de crecimiento y pareciera como que el mundo no lo ha hecho, ¿no? Así es que eso es lo que a mí me parece increíble. Cuando leo los reportes de ciertos bancos de inversión, en el cual incluso algunos pronostican 3% de tasa de crecimiento en China, lo cual se me hace muy difícil creer que los chinos vayan a llegar a esa tasa tan baja. Eso no sería un soft landing, eso sería una caída brutal en términos de ¿no? la dinámica de crecimiento chino. Pero sí, un 7% es bastante razonable, porque todavía China mantiene ratios de inversión sobre el PBI muy altos. Y lo que habría que añadir es que no es 7% contra 9 o 10%, es 7% sobre una economía que es hoy día probablemente 150 o 200 veces, 200%, perdón, o sea, 2 o 3 veces lo que era hace 10 o 15 años, con lo cual 7% en términos... es más que, o sea, en términos de demanda agregada global, 7% de una economía de 5 trillones de dólares aproximadamente es bastante más que 10% de una economía que era la tercera parte hace un tiempo. Entonces, en términos del tirón de demanda global sigue igual. Lo que yo creo es que China va a ir gradualmente cambiando su modelo de ser orientado hacia la exportación, hacia la gran fábrica del mundo, a hacer un modelo combinado en donde una buena parte de la demanda va a venir internamente. Y entonces ahí sí vamos a ver un fenómeno extraño, que no lo hemos vivido todavía, es que China va a empezar a exportar inflación y no deflación. En otras palabras, hemos vivido un mundo en el cual hemos podido sustituir bienes relativamente caros por bienes relativamente más baratos, y entonces aun cuando hayamos vivido ciertos excesos monetarios, la inflación no se ha dado con el impacto que hubiera ocurrido en las décadas de los 40, 50 y 60. En gran medida porque en los países más desarrollados, donde ha habido este enorme incremento de la base monetaria y también de los agregados monetarios, no únicamente de la base, una buena parte de este exceso de liquidez se ha ido a activos financieros. Cuando China, para el lado obviamente de la oferta agregada, empiece a sumarle un poquito de precio y ocurra también eventualmente una apreciación del yuan renminbi, que va a ocurrir tarde o temprano, creo que vamos a tener una inflación ya no del 2,5, 3% mundial, sino más hacia el lado del 5%, ¿no? Y eso va a generar cosas bien extrañas. Eventualmente la subida de tasas de interés que se puedan dar en Estados Unidos y en Europa van a estar eventualmente, no ahora, no es inmediato, pero en unos años hacia adelante, 2, 3, 4 años hacia adelante, más en la lógica preocupación de frenar el incremento de precios que en seguir atendiendo, digamos, la recuperación de sus economías en base a una política monetaria laxa, ¿no? Ahora, si tu predicción es correcta,
y la predicción de los economistas, digamos, más ortodoxos, pegados a la visión antigua de la economía, no a la moderna matemática, que predicen que el agrandamiento del Estado, de la deuda, de altos impuestos, de un estado de bienestar demasiado ancho, retrotrae el crecimiento económico, porque la gente no tiene incentivos para producir. Podríamos estar hablando de un escenario de estanflación, que es la suma de tasa de crecimiento casi nula con inflación en unos 3 o 4 años. Podría ocurrir, y la razón es porque lo que sucede es esto: cuando el Estado es sobredimensionado y tiene que, a ver, si el Estado se quiere financiar en base a impuestos y el gasto público es demasiado grande, esa parte que le va a quitar al sector privado indudablemente va a deprimir el consumo y la inversión del sector privado. Si el Estado no hace eso y más bien dice voy a seguir financiando mi gasto público con deuda, va a tener que subir la tasa de interés. Y como va a tener el Estado, va a estar pagando una tasa de interés más alta que a los cuales los privados quisieran endeudarse, lo que va a generar es una especie, el fenómeno en inglés se denomina crowding out. Es decir, ante casi la imposibilidad de seguir creciendo la oferta de bienes y una demanda del Estado, producto de este gasto, que absorbe este excedente, digamos, de ahorros a condición de pagar una tasa más alta, vamos a tener menos crédito en el sector privado, más endeudamiento del sector público, como consecuencia de ello una tasa más alta que es capaz de pagar al Estado, ¿no es cierto? Y una situación de estrangulamiento en la economía. Y si a eso se añade una eliminación de este factor deflacionario chino, podríamos tener como uno de los escenarios mundiales una estanflación, como ha señalado. Podría ser. Ahora, China ha reducido su nivel de pobreza en una cantidad de millones de personas gigantesca, pero no son personas que todavía se han consolidado como clase media propiamente hablando. Con lo cual tú tienes ahí varios cientos de millones de personas que ahora tienen patrones de consumo que demandan productos de mejor calidad y servicios de mejor calidad que implican precios y márgenes más altos. ¿Hasta qué punto eso podrá soportar todas estas necesidades de crecimiento? Es interesante, fíjate, comparemos China con el Perú, aunque el ejemplo es brutalmente diferente, pero vamos a hacer lo siguiente. Ha habido zonas rurales peruanas como puede ser Ica, Trujillo, Chiclayo, que tienen una combinación de población rural y urbana, pero en donde ha habido mucho efecto, digamos, de distribución de salarios por mejora de las condiciones en el sector rural y periurbano, que se ha convertido en un sector muy demandante, digamos, en el comercio minorista. Supongamos que China, que está intentando hacer eso, o sea, China ha incorporado muchísima gente al sector rural, al sector urbano, y sigue haciéndolo a pasos agigantados, empieza a generar precisamente esa condición de gente con mayores ingresos, ya no únicamente una economía de subsistencia, sino una economía de mercado, que empieza a demandar mayor cantidad de producto de consumo, tal cual lo ha señalado. Si en el Perú hemos tenido un efecto de crecimiento importante del comercio minorista y una suerte de un boom en estas ciudades donde la conversión agro-ciudad ha sido favorable, imagínate que eso ocurra con 200 o 300 millones de habitantes. Y 500 o 600 y 500 y 600 también. Entonces, yo creo que allí, hacia eso va China. Ojalá. Y además por una razón. Este señor chino con el cual yo conversaba me dijo, China siempre ha sido número uno en el mundo. Lo que tuvimos fue simplemente un bache. Totalmente. Y volveremos a ser número uno en el mundo. Esa es la mentalidad que tienen los chinos. Muy bien, Felipe. Te agradezco muchísimo tu visita. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.